Hola, soy Javiera, nutricionista de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile, y en este video veremos cómo utilizar correctamente las medidas caseras para contabilizar hidratos de carbono. Para contabilizar hidratos de carbono tenemos diversas herramientas. Podemos utilizar las tablas de intercambio de alimentos. Como podemos ver en este tríptico, hay distintos grupos de alimentos, los cuales se encuentran agrupados según su composición nutricional. Tenemos, por ejemplo, el grupo de las frutas, en donde aparece la cantidad que debo comer para que aporte 15 hidratos de carbono. Una manzana pequeña aporta 15 hidratos de carbono, pero también lo aporta medio plátano. Eso permite ir variando la alimentación y tener distintas opciones. Debemos recordar que es importante que nuestra alimentación sea lo más variada posible, ya que así podemos consumir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. También tenemos el etiquetado nutricional de los alimentos. El etiquetado viene en cada producto que compramos envasados y se sugiere siempre utilizarlo, ya que será lo más exacto que tengamos. En este caso no tengo un etiquetado de pan de molde, pero es un típico caso de que existe mucha variedad en el mercado de panes de molde de distintos tamaños, formatos, integrales, con semillas, etc. Y cada uno con distinto aporte de carbohidratos, por lo que una medida estándar muchas veces podría estar alejada de la realidad, y por eso es importante siempre fijarnos en el etiquetado nutricional. ¿Cómo leer un etiquetado nutricional? Tenemos el caso de esta leche, en donde nos aparece en la información nutricional porción y dice un vaso y entre paréntesis 200 ml. Siempre nos va a aparecer en medida casera y el gramaje de la porción. Luego en porciones por envase me dice que es una, por lo tanto toda esta cajita de leche es una porción. Me voy a ir a la columna en donde dice una porción y en la fila que aparece hidratos de carbono disponibles. Y aparece que una porción aporta 9,4 hidratos de carbono. Entonces yo ya sé que al consumir esta leche me va a aportar 9,4 hidratos de carbono. Podemos utilizar una balanza de alimentos. Es una buena opción para ser más exactos en el conteo. Es una buena herramienta para utilizar al principio del diagnóstico o cuando necesito ser más preciso en el conteo de carbohidratos. Esto me lo puede pedir mi médico o nutricionista, ya que puede ver que haya mucha variabilidad en mi glicemia y quiere estar seguro del conteo de carbohidratos. Para saber cuánto debe pesar un alimento, existen diversas tablas que puedo encontrar ya sea en internet o también tenemos al final del libro de la alimentación de la Fundación un listado de los alimentos en donde aparece el alimento, el peso en gramaje y la porción en medidas caseras y la cantidad de hidratos de carbono que aporta. Usar el peso de los alimentos también nos permite ir modificando la cantidad de carbohidratos que necesito. ¿Cómo puedo hacer esto? Ocupando la regla de 3. ¿Cómo hago la regla de 3? Por ejemplo, yo sé que una manzana regular debe pesar 100 gramos para que me aporte 15 hidratos de carbono. Entonces puedo escribir que 100 gramos de manzana me va a aportar 15 hidratos de carbono. Si yo quisiera dar 20 hidratos de carbono, voy a tener de incógnita, ¿cierto?, la cantidad de gramos. Y para hacer la regla de 3, debo multiplicar cruzado y luego dividir. Eso quiere decir que debo primero multiplicar 100 por 20 y luego dividirlo en 15, ¿cierto? Si yo hago ese cálculo, 100 por 20 y lo divido en 15, me sale que la manzana debe pesar aproximadamente 133 gramos.
Entonces 133 gramos de manzana me van a aportar 20 hidratos de carbono. Y también lo puedo hacer al revés. Es decir, puedo tener el peso de la manzana y mi incógnita sean los hidratos de carbono. Nuestras mejores amigas para contar carbohidratos serán las medidas caseras. Son una forma práctica, sencilla y rápida para contabilizar hidratos de carbono. ¿A qué nos referimos con medidas caseras? A tazas, cucharas, una naranja regular, una manzana pequeña, una marraqueta, una yuya, una papa del porte de un huevo. Vamos a ahondar un poco más en las tazas. Existen muchos portes de tazas. ¿Y cómo saber cuál es la que debo utilizar? La taza que nosotros debemos buscar es una taza que haga un volumen de 200 ml. Para saber si la taza que tengo me sirve, puedo medir la cantidad de agua y ver si cabe en una taza. Como ven acá, yo tengo distintas tazas. Yo ya sé cuál es la taza que me sirve, pero quiero hacer énfasis primero en estas tazas que están muy de moda y que en general la gente ocupa mucho porque ya vienen porcionadas. Es una taza, media taza, 3/4 de taza, 1/4 de taza. El problema con estas tazas es que son medidas reposteras. Y acá me dice que una taza o one cup son 250 ml. Por lo tanto, yo ya debo descartar este juego de tazas porque no me sirve para calcular los hidratos de carbono. A simple vista también tengo este típico tazón que mucha gente dice que es una taza, pero es un tazón y este tampoco me sirve. Estos los puedo ver un poquito más parecidos, ¿cierto? ¿Y cómo saber entonces cuál taza es la que debo ocupar? Puedo apoyarme de este jarro medidor en donde me aparecen los ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. Así que yo puedo acá completar con agua 200 ml. Ahí me pasé un poquito, pero 200 ml de agua. Y puedo ver en qué taza me caben estos 200 ml de agua. Acá, como pueden ver, todavía sobra espacio de la taza. Entonces esta taza hace un volumen mayor de 200 ml, entonces no me sirve ocupar esta taza. En esta taza se llena y todavía me queda agua en el jarro medidor, por lo tanto hace un volumen menor de 200 ml. Y en esta taza me cae justo los 200 ml. Entonces esta es la taza que voy a utilizar. Si no tengo un jarro medidor, también los jarros de las mini pimer vienen con la medición de ml. Si tampoco tengo un jarro de mini pimer, lo que puedo hacer es tener una de estas cajitas de leche o jugo que hacen 200 ml. Y esta dar la vuelta en la taza para ver si completa el volumen de 200 ml. Teniendo entonces ya mi taza adecuada, puedo comenzar a calcular los carbohidratos. Podemos decir que una taza hace 4 dedos. Ya es importante que nos fijemos en los ml antes de decir que es la taza de 4 dedos, porque si tomo por ejemplo esta taza que era más chiquitita, también me puede hacer 4 dedos. Eso depende mucho del tamaño de sus dedos. Entonces esta taza hace 4 dedos y yo puedo decir que cada dedo entonces me aporta 10 hidratos de carbono. Cada dedo son 10 hidratos de carbono. Si tengo una taza entera de arroz, fideos o puré, serían 4 dedos y por lo tanto serían
40 hidratos de carbono. Si tengo 3 cuartos de taza, que serían 3 dedos, serían 30 hidratos de carbono. Si tengo media taza, que son 2 dedos, serían 20 hidratos de carbono. Y si tengo un cuarto de taza, que es un dedo, serían 10 hidratos de carbono. Debemos aclarar que aunque la taza haga un volumen de 200 ml, los alimentos que pongo dentro de ella no pesan 200 gramos, ¿ya? Por lo que si yo tengo 200 gramos de arroz, estos no van a aportar 40 hidratos de carbono. Si veo en el libro de la alimentación nuevamente, en el grupo de los cereales que aportan 40 hidratos de carbono, me dice que el arroz cocido debe pesar 130 gramos para que sea una taza. Y eso va a aportar los 40 hidratos de carbono. Esto es con todos los alimentos y debemos tener mucho cuidado porque podríamos estar dando carbohidratos en exceso y eso afectaría nuestra glicemia. Vamos a pesar el arroz para que vean entonces si llena o no llena esta taza. Tengo mi pesa, voy a poner la taza y voy a apretar en donde dice T. Voy a tarar la pesa. Entonces tiene que pesar 130 gramos una taza de arroz para que me aporte 40 hidratos de carbono. Ahí tengo 133 gramos y completo la taza de arroz. También quiero mostrarles que si yo hago presión en este arroz, me va a caber mucho más. Y también tengo que tener ojo con eso. Ahí llegué casi a los 200 gramos de arroz. Y eso quiere decir que en esta taza ya no hay 40 hidratos de carbono, sino que hay alrededor de 60 hidratos de carbono. Entonces también hay que tener cuidado de no hacer tanta presión al servir el alimento. Y tampoco dejarlo tan ligero, que también es lo que pasa muchas veces con los fideos o los tallarines. Vamos a hacer la prueba con los tallarines. Vamos a revisar cuánto debe pesar los fideos cocidos para que aporten 40 hidratos de carbono. Son 140 gramos. Vuelvo a poner mi taza. Por ejemplo, ahí yo ya puedo ver mi taza llena. Y no pesa 140 gramos para completar los 40 hidratos de carbono. Entonces en este caso podría estar dando menos hidratos de carbono de lo que corresponde. Entonces en este caso los fideos sí debo apretarlos un poquito más. Otra duda que surge mucho es al ver el etiquetado nutricional del arroz o de los fideos. ¿Por qué causa duda? Porque al ver el etiquetado nutricional, por ejemplo del arroz, me aparece que la porción es un cuarto de taza y si me voy a ver los hidratos de carbono que me aparecen aquí, son 36,5 hidratos de carbono en un cuarto de taza. Y yo ya sabía que una taza entera hace 40 hidratos de carbono. ¿Por qué pasa esto? Porque el etiquetado nutricional me da la información de cómo viene ya el alimento envasado. El arroz viene crudo, por lo tanto la información nutricional que me aparece acá es del arroz crudo. Cuando yo cocino un cuarto de taza de arroz, va a crecer el volumen y ahí es cuando me va a aportar los 36,5 hidratos de carbono. Otra opción de contar hidratos de carbono es utilizar aplicaciones que puedes descargar en tu celular, como esta que tengo acá, que se llama Fat Secret. En esta aplicación yo puedo buscar un alimento, por ejemplo voy a poner avena y me van a aparecer distintas opciones de avena: avena instantánea, Quaker, avena instantánea vivo, avena tradicional, Quaker, multisemillas, avena integral mi tierra.
Lo importante de usar estas aplicaciones es que siempre vea alimentos que estén con su marca, no alimentos sueltos como aparece aquí la avena sola, ya siempre que vengan con su marca. Entonces, por ejemplo, en esta avena instantánea Quaker me dice media taza, 30 gramos, yo la aprieto ahí y me aparece la información nutricional, las grasas, los carbohidratos, la proteína. Y esta también es una herramienta para poder contabilizar hidratos de carbono. Como pueden ver, hay muchas formas para contabilizar hidratos de carbono. La idea es que uses la que más te acomode a ti.